Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Ingeniero. Hola, buenas tardes. Ingeniero. Hola. Ingeniero. Escucha. Pero es bien cómodo explicando la clase. Ingeniero, está silenciado. Ingeniero tiene No apagado se el escucha, micrófono. ingeniero. Y no Puede se ve ver, tampoco. escucha. No se escucha, Inge. Tampoco se ve. Ajá, ha quedado congelado. Ingeniero. Está congelado, ¿verdad? ¿O sí? Ahí está. Sí, ahí está. Hoy sí. Sí se escucha. Sí se oye, pero no se mira. ¿Alguien lo está silenciando, ingeniero? El ingeniero volvió a apagar su micrófono. No se le escucha, ingeniero. ¿Alguien lo está silenciando? Ingeniero, no se le ve la pantalla. Ya me sacaron 2 veces. Bueno, yo sí veo la pantalla, pero no se escucha, lo están silenciando. Yo no lo veo ni lo escucho, no sé si... Yo sí lo veo, Congelada la pero no pantalla, habla. pero no se le escucha. Yo sí lo veo, pero no lo escucho. No estén silenciando, ya Está entre poco silenciado. Sí se ve, pero está Yo también lo silenciado. veo. Les voy a agradecer. Yo Les voy a agradecer que opinen, que me manifiesten cómo observan ustedes, pero de manera ordenada, porque si no, no vamos a salir con bien de esto. Lo silenciaron, ingeniero. Lo silenciaron, ingeniero. Lo silenciaron. Han silenciado. No lo ingeniero. Lo que van a lograr es que suspendan la clase. Solo una persona hable. Él dijo que quiere que fuera de forma ordenada. Ya está activado. Aquí tenemos un compañero que nos apoya en la parte técnica. Quiero explicarles, él está manejando la parte de la conexión, de la grabación, y él lo está activando constantemente. Él sabe de cómo hacerlo, cómo llevar a cabo la grabación, y en ese sentido, pues, solamente que haya alguien interesado en desactivarlo. Pero ya van en 3 ocasiones que lo ha activado. Espérate, se salió por ahí porque yo... No, vamos a entrar, tú quieres salir. Ahí va, ya vamos a entrar. En este momento, ¿cómo perciben? ¿Está la cámara funcionando, el sonido, el audio? Hoy sí. Sí se ve. Sí. Sí se ve, Inge. todo bien. Bueno, Sí, pero me vamos a están tratar de llevar adelante la actividad. Si alguien tiene la intención de interrumpirnos, no lo vamos a poder detener porque, les explicaba que aquí está el compañero que nos auxilia en la parte técnica. Y él ha estado activando el micrófono porque ciertamente lo han apagado. Entonces, si esta situación es intencionada, ya no podemos hacer mayor cosa. Yo esperaría que no se siga repitiendo y entonces vamos a ser optimistas y vamos a comenzar. Hoy es martes 15, el grupo teórico número 16, es la semana 5, yo les había dicho que la semana 6, pero no es la semana 5. Y vamos a trabajar dentro de la formalización, corresponde las funciones trigonométricas y las trigonométricas inversas. Eso para 2 sesiones, para toda la semana. ¿Qué es lo que perseguimos esta semana? ¿Cuáles son los objetivos específicos de los contenidos que vamos a desarrollar en el grupo teórico esta semana? Bueno, estudiar, analizar, conocer y saber utilizar tanto las funciones trigonométricas
como las funciones trigonométricas inversas. Son funciones. Y entonces, si son funciones, ¿qué características o parámetros similares a las que hemos venido estudiando la semana anterior? Ustedes trabajaron las funciones exponenciales, logarítmicas, y ya antes las funciones polinómicas, algebraicas en general. Entonces, estas funciones son diferentes o tienen aspectos comunes a las que hemos venido trabajando. Sí son diferentes, a estas se les conoce igual que a las logarítmicas y a las exponenciales como funciones trascendentes. No tienen el mismo origen que las algebraicas, porque las algebraicas, su origen son polinomios, sumas, multiplicaciones, combinadas, divisiones, extracción de raíces a polinomios, raíz de cualquier índice, cuadrada, cúbica. Esas son algebraicas. Estas no, tienen otro origen. No son los polinomios, su origen. ¿De qué funciones estamos hablando entonces? Por ejemplo, ustedes saben que se les puede asignar cualquier letra del alfabeto, pero es usual que usemos f. F de x igual al seno de x. También utilizamos g para designar una función, g de x, coseno de x. También usamos, es bastante frecuente que usemos h, tangente de x. Y son seis funciones. Yo voy a poner aquí una más, son 6, insisto. El orden no tiene ninguna importancia. Lo importante es que son 6. Yo he colocado 4. Estas 6 funciones trigonométricas, ustedes ya conocen, ya manejan bajo qué condiciones una función tiene inversa. Cada una de estas 6 funciones trigonométricas tiene función inversa. Y esas funciones inversas a estas 6 trigonométricas tienen 2 formas al menos para simbolizarlas. A mí en lo particular me gusta más la notación, la simbología de arco. Entonces, asociada con la función seno de x, existe, yo le voy a llamar k de x. La función trigonométrica inversa arco seno de x. Algunos prefieren esta notación, que también es válida. A mí no me gusta, pero eso que no me guste a mí no significa que está prohibido. Gracias, doctor. ¿Cómo se lee? Lo importante es no cometer errores, porque algunos dicen seno a la menos 1. Eso no es correcto. Es seno inverso. Para mí es más fácil la simbología del arco. Si ustedes prefieren, pues utilizan la de esta notación, pero expresándola adecuadamente. Asociada con el coseno de x, yo le voy a llamar m de x. Está el arco coseno de x. Y su respectiva simbología como inversa es esta. Y así cada una, ¿verdad? Le voy a llamar n arco tangente.
tiene su notación en el inverso, asociado con la cosecante de X. Yo le voy a denominar Y, el arco cosecante de X. Y tiene su expresión también para la notación de inversa. Decía, bueno, y si son funciones, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? En la unidad 1, el objeto de estudio nuestro son las funciones de todo tipo. Ahora estamos con las funciones trigonométricas inversas. ¿Qué es lo que vamos a estudiar, a analizar, a conocer, a lograr aplicar en diferentes momentos, en diferentes contextos? Bueno, si son funciones, tienen su dominio. Esto es importante para las funciones. Si son funciones, tienen un recorrido. Si son funciones, bachilleres, entonces nos interesan sus gráficos. Es decir, tenemos mucho trabajo por hacer. Ya ustedes conocen acerca de funciones inversas, entonces conocen también álgebra de funciones, sumarlas, restarlas, multiplicarlas, etc. Este va a ser el objetivo global, específico de esta semana de trabajo. Estudiar, analizar, decía, conocer y prepararnos para utilizarlas adecuadamente en su momento. Esto lo vamos a seguir utilizando en matemáticas, ¿no? En física, en métodos experimentales, en cualquier otra asignatura, en el área diferencial. Algunas cosas se supone que deberían traerlas ya con ustedes, pero eso es un supuesto que muchas veces no es cierto. Para muchos alumnos esto no es cierto. Yo les voy a agradecer, bachilleres, que cuando tengan preguntas me detengan oportunamente. Estamos haciendo... me detengan, que si tienen preguntas, ¿verdad? Las expongan, no esperen que yo les... porque yo me concentro en que esté abierto el micrófono, esté funcionando la cámara y el desarrollo de lo que estamos tratando de explicar. Entonces, si hay preguntas, para un poquito optimizar el tiempo. No esperen que yo siga el folleto así al pie de la letra, porque si yo viniera a recitar el folleto, entonces no habría un esfuerzo de mi parte alrededor de explicar un poco adicional a lo que ya contiene el folleto. El folleto tiene mucha información, me refiero al guión de clase, y si uno lo lee detenidamente, responsablemente, entonces se obtiene mucha información, se asimila mucho. Aquí lo que estamos tratando de hacer es conseguir un plus, algo más, pero el folleto está bastante completo. ¿Qué es lo que tienen estas 12 funciones trascendentes en común, que solo las tienen ellas, y que es básico, es fundamental para poder estudiarlo? Todas tienen relación con un ángulo. Entonces, antes de entrar a hablar del dominio, de las funciones, del recorrido, de cómo son las gráficas, de que si tiene inversa o no tiene inversa, preparemos las condiciones para poder fácilmente llegar a entender cuál es su dominio, cuál es su recorrido, por qué la gráfica, cómo se explica que surge la gráfica. Y si nos explicamos en forma gráfica
el comportamiento de la función, nos va a ser fácil llegar a entender, a determinar si tiene o no tiene inversa, por ejemplo. Y si no lo tiene en su dominio natural, ¿cómo se puede ese dominio natural para cada caso, para cada una de ellas, para el seno, para el coseno, para la secante? ¿Cómo se puede, restringir el dominio de cada función trigonométrica y de esa manera, restringiendo el dominio natural de cada función, entonces lograr obtener su función inversa? En su dominio natural no lo somos, pero si hacemos una restricción del dominio, entonces sí se convierte cada una de ellas en una función que tiene función inversa. Entonces decíamos, ángulo. ¿Qué es ángulo? Yo lo defino lo más fácil posible. Es una abertura definida por dos segmentos de recta. Es la abertura definida por dos segmentos de recta. O determinada. Voy a hacer un esquema. Siempre hablamos de un lado inicial y de un lado terminal. Esto puede ser en cualquier parte del plano, pero nosotros tenemos un propósito, las funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas inversas. Entonces, tienen un punto común, estos dos segmentos de recta. Este es el lado terminal del ángulo. Este es el lado inicial. Y vamos a definir esa abertura, le vamos a designar con una letra griega. Generalmente los ángulos nosotros los designamos en matemática con letras griegas. Es muy frecuente que utilicemos teta. Entonces, teta es el ángulo. Y vamos a decir también que los ángulos se miden en forma positiva, es decir, cuando los medimos, cuando la abertura, sea cual sea el lado inicial y su lado terminal, en sentido antihorario, entonces los ángulos son positivos. Pero si lo medimos en el sentido horario, entonces el ángulo se considera, la convención es de que se considera negativo. Entonces en este caso θ, el ángulo, es medido en una forma negativa. En el sentido horario, los ángulos se consideran negativos. Nosotros, si ya revisamos el guión de clase, nos vamos a dar cuenta de que en la introducción estamos hablando de lo que es el círculo unitario. Entonces debemos de entender que vamos a hablar de ángulos que exceden, no es una sola revolución, una vuelta, por decirlo de alguna forma rápida, no es una sola vuelta, sino que son n veces
terminar, recorrer la cuerda completa de esa circunferencia unitaria de la que vamos a hablar más adelante. Entonces nosotros podemos establecer ángulos de cualquier medida, aquí, en forma positiva. Y no una sola revolución, digo, sino que 2, 3, 4, las revoluciones que ustedes quieran. Y lo mismo, podemos establecer ángulos negativos de cualquier medida. Y no solo una revolución, sino que 2, 3, n veces n revoluciones. Cualquier ángulo. Pero nosotros tenemos que establecer las unidades de medida para esos ángulos. Ese es otro aspecto importante. Estamos hablando de las bases para llegar a entender el porqué del dominio, del recorrido y cómo surge la gráfica de cada función trigonométrica y su función inversa. Son las trigonométricas inversas. Entonces vamos a hablar de las unidades de medida. De ángulos. Las unidades son varias. Grados sexagesimales. Otra unidad de medida son las revoluciones. Son las vueltas. Por ejemplo, un motor. Y la unidad que nosotros vamos a utilizar en matemáticas. En todas las matemáticas, para aquellos que van para ingeniería, deben hacer un esfuerzo por ir acostumbrándose, es un proceso, a pensar en los ángulos, o no a pensar, sino a medir los ángulos en radianes. Entonces, la unidad de medida de los ángulos es en radianes. Radiales. ¿Cómo? Sí, bachiller. Ahí en el tercero es radial. No, ¿cómo dice? No, radianes. Radianes. Así como está escrito. Radianes. Bien. Nosotros sabemos que hay una equivalencia. 360 grados sexagesimales es la relación más importante. No con revoluciones, sino que con grados sexagesimales para convertirlos a radianes. 360 grados sexagesimales corresponde a 2 pi radianes. Entonces, si dividimos entre 2 la ecuación, esta es una ecuación, entonces nos queda que 180 grados sexagesimales corresponden a pi radianes. Esto es radianes y la unidad de medida de radianes es adimensional, entonces se sobreentiende, no se escribe, pero lo importante es que a partir de esta ecuación puede ser de la que está arriba, 360 igual a 2 pi, pero los textos generalmente se refieren a esto. 180 grados sexagesimales corresponden a pi radianes. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la equivalencia rápidamente, sin mucho esfuerzo? Que es algo que ustedes deben de, sobre todo los de nuevo ingreso. Nosotros en las evaluaciones de matemáticas no permitimos el uso de calculadora. Entonces nos vemos en la necesidad de hacer conversiones de manera sencilla. Entonces, ¿cómo hallar la conversión para cada? No es exacto para todos los ángulos, pero sí hay una buena cantidad de ángulos que se logran establecer con precisión.
por ejemplo, de esta ecuación que le voy a poner un asterisco para simbolizarte que de allí parte la intención de obtener equivalencias de tantos grados a tantos radianes y que les resulte a ustedes fácil en lo sucesivo. Si dividimos entre 2 ambos miembros de la ecuación, entonces vamos a llegar a establecer que 90 grados sexagesimales corresponden a pi medio radianes. Si dividimos entre 3 esa ecuación del asterisco, 180 entre 3, 60 grados sexagesimales corresponde a pi tercios radianes. Si esa ecuación la dividimos entre 4, entonces 45 grados sexagesimales corresponden a pi cuartos radianes. Si dividimos esa misma ecuación, fíjense que es bien sencillo, es la misma ecuación. No estamos cambiando la ecuación y estamos haciendo dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. Entre 5 no nos va a dar un valor exacto. Entre 6. Entonces, dividiendo entre 6, 180 entre 6, 30 grados sexagesimales corresponde a pi sextos radianes. Y si queremos una todavía más, si dividimos entre 12, entonces, si dividimos entre 9, es 20, ¿verdad? 20 grados corresponde a pi sobre 9. Vamos a utilizar todos esos valores, no todos. También 15 grados corresponde a pi doceavos y 12 grados corresponde a un quinceavo de pi. ¿Cuáles son los ángulos que con mayor frecuencia utilizamos? Y no solamente en matemática 1. Los voy a poner con un guión, les voy a poner un guión en la parte superior. Pi medio, por ejemplo. Pi tercios. Platiquen con los bachilleres de matemática 3. En este momento están en coordenadas polares. Ahí van a utilizar esto. Pi cuartos. Pi sextos. Ángulos que son vitales manejarlos y conocer las funciones trigonométricas, cuánto vale el seno, el coseno, la tangente, de todos esos ángulos, que son bien pocos, pero son lo suficientes para podernos orientar, por ejemplo, cuando estamos graficando en coordenadas polares. Es matemática 3. Pero desde ya les digo yo, lo van a utilizar. Es una inversión. ¿Y cómo podríamos obtener otros ángulos importantes? Fíjense, voy a señalar aquí. Con estos 3. Por ejemplo, si quisiéramos obtener múltiplos de pi tercios, de pi cuartos y de pi sextos, ¿cómo obtener múltiplos? Multipliquemos por un valor y nos va a dar su correspondiente equivalencia. Si multiplicamos 60 igual a pi tercios, toda esa ecuación por 2, entonces tenemos múltiplos. 120 grados sexagesimales corresponde a 2 tercios de pi. Si multiplicamos por 3 a 135 grados sexagesimales corresponde a 3 cuartos de pi. Si multiplicamos por 7
7 por 3, 21. 210 grados hexadecimales corresponde a 7 sextos. El efecto que tiene de conocer esos múltiplos de estos ángulos es importantísimo, porque para conseguir la gráfica de una función trigonométrica o la gráfica de una función trigonométrica inversa es importante esos ángulos que tienen algo especial que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el objetivo de ir Ey, ¿se me congeló solo a mí o a todos? A todos se les congeló. Se congeló. A todos por un momento. Ya estuvo. Ya. Ya está regresando la señal del ingeniero. Aquí no se manifestó que hubo alguna complicación, pero bueno. Ay, está borrando. Yo pensé que era mi internet. Por dos creí que era mi internet. ¿Están viendo, bachilleres, la función de la cámara? ¿Función del sonido? Sí, hoy sí. Sí, ahora sí, Bueno. por un momento. Funciona ahí. Nada más. Sí, está funcionando. Gracias. Vamos a ver ahora otro aspecto importante en esa preparación de las condiciones para entender más fácilmente las funciones trigonométricas y trigonométricas inversas. Todas las funciones trigonométricas se derivan, se obtienen, se generan a partir de un triángulo rectángulo. No importa en qué condición se encuentre la construcción de ese, o cómo fue la construcción de ese triángulo rectángulo, el cual tiene dos ángulos agudos y tiene un ángulo recto. Nosotros debemos tener cuidado de señalar siempre cuál es el ángulo respecto al cual estamos trabajando, porque si es un triángulo rectángulo, entonces el triángulo a sus lados les da un nombre bien especial: hipotenusa y catetos. Y esos catetos, uno de ellos es adyacente, es decir, que forma parte del ángulo, y el otro es opuesto, es decir, que no forma parte del ángulo. Por eso es importante señalar el ángulo de trabajo. Entonces aquí el triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y las funciones trigonométricas se derivan siempre de un triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto, pero hay que establecer cuál es el ángulo respecto al cual se está trabajando. La hipotenusa siempre se le denomina como C, al opuesto como B y al adyacente como A. Entonces, la función trigonométrica seno de teta contextuado en este triángulo rectángulo es la relación del opuesto entre la hipotenusa. La función trigonométrica coseno de teta es el adyacente entre la hipotenusa. La tangente del ángulo teta es opuesto entre adyacente. Y las otras son las inversas. La cosecante de teta es la hipotenusa entre el opuesto. La secante es la hipotenusa entre el adyacente. Y la cotangente es el adyacente entre la hipotenusa.
Este triángulo rectángulo puede estar dentro de lo que nosotros vamos a abordar en un momento y que el guión de clase lo explica perfectamente, pero es muy amplio. Nosotros no tenemos todo ese tiempo para poder explicar todo lo que el triángulo, digo, el círculo trigonométrico unitario plantea. Entonces, vamos a decir, el triángulo rectángulo es básico para entender las funciones trigonométricas, pues de allí se establece el seno, el coseno, que son las funciones en las cuales estamos interesados nosotros, pero en un contexto diferente, no solo dentro de un triángulo, como resultado de la relación de los lados de un triángulo rectángulo, ¿no? Ingeniero. Sí, diga. Escribió seno y en tangente lo mismo. Seno y tangente, dice cosecante. Puso puesto sobre hipotenusa. Ah, sí, aquí es opuesto entre adyacente. Gracias. Vamos a ver. Cosecante, el inverso del seno. Secante, el inverso del coseno. Y este sí, es la relación de los catetos. Gracias. Revisen ahí, por favor, lo que acaban de señalar la bachiller. Decía, entonces, ahora vamos a tratar de entender más fácilmente, esa es la pretensión, entender más fácilmente qué es el círculo unitario. Ah, el círculo unitario, vamos a poner aquí, como una pregunta. El círculo trigonométrico unitario es el que nos va a ayudar a nosotros a entender cuáles son los valores, no solo a través de un triángulo rectángulo, sino de múltiples triángulos rectángulos que se forman con esta condición de que el lado terminal de un ángulo puede ir barriendo 1, 2, 3 veces, cualquier número de veces, esa circunferencia de la que vamos a hablar, que tiene como radio 1. Entonces, de manera sencilla, ¿qué es el círculo trigonométrico unitario? Es una circunferencia de radio 1. Vamos a ponerlo así. En la cual se inscribe o está inscrito y esto así entre comillas ahí está. Usted no lleva. Entonces pregunto. Esta es la respuesta. Es la suma de o la congruencia de la participación de, o más que congruencia, la convergencia de
una circunferencia de radio 1 con un plano cartesiano. Este plano cartesiano se inscribe dentro de la circunferencia que tiene radio 1. Ese es un círculo trigonométrico unitario, en donde nosotros vamos a poder obtener el valor de las 6 funciones trigonométricas para cualquier ángulo, no solo para una revolución, sino que para cualquier número de revoluciones. No solo para ángulos positivos medidos en forma antihoraria, no. También para ángulos negativos medidos en forma horaria, en el sentido de las agujas de un reloj analógico. Entonces, ese es el círculo trigonométrico unitario. Y vamos a hacer el esfuerzo de hacer al menos un par de ejemplos para las diferentes condiciones que se establecen. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar uno más grande. Bien, ahí tenemos la circunferencia que tiene radio 1, entiéndase eso. Y ahora vamos a inscribir, está dentro un sistema coordenado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es en lo que nos apoyamos para definir las funciones trigonométricas? Si es un ángulo positivo, si estamos entre 0 radian y pi medio radianes, entonces no necesitaríamos el círculo trigonométrico, pero son muy pocos ángulos. ¿Qué pasaría para un ángulo mayor de 90? Su lado terminal, ¿recuerdan? Ya no caería en el primer cuadrante, sin su lado terminal, sino que caería en el segundo cuadrante. Y el ángulo θ, del cual queremos hablar de las funciones trigonométricas, es este. Pero ahí no se ve ningún triángulo rectángulo. Ahí comienza la situación por explicarla. Y si el lado terminal cae no en el segundo cuadrante, sino que en el tercer cuadrante, entonces el lado terminal es este y el ángulo θ es este. Si pongo más ya no se va a ver bien. Si sacamos estas dos condiciones para ángulos positivos aparte, entonces tendríamos lo siguiente. Si queremos las funciones trigonométricas para el ángulo θ que cae en el segundo cuadrante, tendríamos esto. Lo voy a hacer a mano alzada, no lo voy a hacer todo. Bueno, vamos a hacer la cosa. Todo medido porque
Entonces, nos empantanamos. Ahí está. Este es teta. Este es el ángulo teta. Y las funciones trigonométricas de ese ángulo teta, ¿cómo determinarlas? Aparece un concepto, el denominado ángulo de referencia. Ahí estamos formando, que lo pueden ver aquí, bajando una perpendicular del punto sobre la circunferencia, es este triángulo que se forma aquí. Y que aquí está representado. Aquí está el ángulo recto. Y este es el ángulo que se le denomina ángulo de referencia. ¿Ángulo de qué, ingeniero? ¿No? De referencia. Entonces, el seno de teta es igual. Estos ya son estudios que se han realizado, pruebas que se han realizado, y la conclusión es que para un ángulo mayor de 90, utilizando el círculo trigonométrico unitario, el seno de teta del ángulo que no vale es mayor de 90, es mayor de pi medios. Pi medios radianes, recordemos en radianes, es igual al seno de teta sub r. El coseno de teta es igual al coseno de teta sub r. La tangente de teta es la tangente de teta sub r. Debemos estar confiados de que con la conformación de este triángulo rectángulo, pero referido al sistema de coordenadas del plano cartesiano que está ahí adentro, eso no se puede pasar por alto. Es decir, aquí hay un valor de Y y aquí hay un valor de X. Pero el valor de Y, ¿cómo es, bachilleres? En el segundo cuadrante. El valor positivo. De Y es positivo. Y el valor de X es, ¿cómo es? Es negativo. Entonces, haciendo esas consideraciones, nosotros podemos hallar las funciones trigonométricas de cualquier ángulo, positivo o negativo. Y recordemos que el círculo trigonométrico tiene radio 1. Entonces, la hipotenusa para este triángulo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Si el radio es de radio 1 la circunferencia. 1. 1. Y entonces este es Y y este es X. Quiere decir que el seno de teta sub r, que es el seno de teta, es igual a el opuesto entre la hipotenusa, pero como es unitario, entonces quiere decir que el que va determinando el valor del seno es la coordenada en Y para cualquier ángulo. Y el coseno
va siendo determinado por el valor de X, pero con su respectivo signo, de acuerdo al cuadrante donde cae el lado terminal. Y así cada función trigonométrica. En el folleto le han dado valores y pues digo otras incógnitas, otras letras A y B, pero es lo mismo. Yo lo que estoy tratando de resaltar es que es el valor que tiene X y el valor que tiene Y con sus respectivos signos los que van a ir determinando las funciones trigonométricas de ese ángulo mayor de 90, mayor de 180. Estoy hablando en grados en este momento, más adelante no. Es decir, mayor de pi medios, mayor de pi radianes, mayor de 3 medios de pi, que puede caer en cualquiera de los cuadrantes que se configuran. Y no solo de una revolución, sino que de 2, de 3, de 4, de las que sean, en forma positiva. Pero también puede ser en forma negativa, que vamos a hacer el esfuerzo ahora. Este era para un ángulo medido en forma positiva. Ahora vamos a ver uno para ángulos medidos en forma negativa. Una vez se ha entendido esto, es fácil entonces llegar a aceptar por qué el dominio de la función seno son los reales, por qué el recorrido es de menos 1 a 1. Es la misma situación. Vamos a cambiar los colores, pero es la misma cosa, solo que el ángulo ahora no es positivo, es medida en forma negativa y el lado terminal va a caer en cualquiera de los cuadrantes. Y no una sola vez, sino que, como lo repito, insisto, porque si no hay dudas innecesarias, puede ser una revolución, dos revoluciones. Vale, ahora ahí está el círculo trigonométrico unitario. Pero el ángulo que vamos a medir no es positivo en sentido antihorario, sino que en sentido horario. Si el ángulo medido es mayor de menos pi medios, mayor en lo numérico, y cae su lado terminal en el tercer cuadrante, el ángulo θ es este. Y queremos las funciones trigonométricas de ese ángulo θ, medido en forma negativa. Y si cae en el segundo cuadrante de cada terminal, entonces el ángulo θ es este. Ese es el ángulo θ. Pero podemos en cada caso obtener las funciones trigonométricas para el ángulo que cae en el tercer cuadrante, así como cae el que cae en el segundo cuadrante medido en forma negativa, apoyándonos en el ángulo de referencia. Lo vamos a hacer con el que cae en el tercer cuadrante.
incluso voy a mantener los colores para que resulte más fácil la comprensión. Vale. El que esté en azul es el plano, las rectas que determinan el plano cartesiano. El que está en verde es el lado terminal del ángulo. Y este es θ. Este es el ángulo θ. Bajando la perpendicular del lado terminal hacia el eje X, entonces se configura un triángulo rectángulo, donde este es el ángulo de referencia. Este es una Y este es un valor de X. Y debemos estar muy tranquilos, muy seguros de que el seno de θ es igual al seno de θ sub r, igual a y sobre 1 igual a y. Que la tangente de θ es igual a la tangente de θ sub r y es igual a y sobre x, con su respectivo signo y su respectivo valor. Que la secante de θ es igual a la secante de θ sub r y es 1 entre ellos. Y si X representa, como es unitario, si X representa el coseno, entonces aquí aparecen aspectos que se conocen como identidad. Coseno de X o coseno de θ sub r. Y la cosecante de θ es igual a la cosecante de θ sub r 1 sobre y igual a 1 sobre el seno de θ sub r o θ o seno de θ, porque es el mismo valor. En conclusión, bachilleres, lo que hemos tratado de explicar, esto está en el guión de clase. Lo que hemos tratado de explicar es que nosotros podemos conseguir todos los valores para la función seno, coseno, tangente, tanto los valores de su dominio como de su recorrido con este instrumento conocido como círculo trigonométrico aumentado. Es así. Permítanme. Bien, la grabación solo es de 70 minutos, pero yo voy a ocupar los 100 minutos. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Sería bueno que hayan... ¿Sí? Yo quería consultarle con respecto al ángulo, al círculo trigonométrico que elaboró hace un momentito. ¿Verdad que...? No le escuché bien lo último. Si puede repetir, por favor. Sí, le preguntaba sobre el círculo trigonométrico que tiene ahí. ¿Verdad? No estoy segura. Pero es que se distorsiona la voz. Va a disculpar, pero necesito escucharle bien para poderle dar una respuesta si es que la tengo.
Dígame. Es que se distorsiona. Comienza a escuchar bien, pero de ahí se distorsiona. Ese círculo tendría valores positivos en X y negativos en Y. De acuerdo a los cuadrantes. Ahí sí estamos de acuerdo. De acuerdo al cuadrante. Es muy importante haber entendido qué ejercicio, en una forma sencilla, sin mucha pompa, sin mucho enredo. ¿Qué es el círculo trigonométrico unitario? La convergencia de una circunferencia de radio 1, dijimos, con un sistema coordenado, un plano cartesiano. Y el plano cartesiano establece valores de X positivo o negativo, valores de Y positivo o negativo. Eso sí. Así de esa manera, sí. En cada cuadrante, de acuerdo al cuadrante. Y no importa si el ángulo es medido en forma negativa o es medido en forma positiva. Es el cuadrante el que determina qué signo tiene X y qué valor tiene de acuerdo a la condición de que la circunferencia es unitaria. Ya vamos a llegar a eso. Ingeniero, yo me quedé en el cuadrante. No sé cuál es. No se oye, ingeniero. No se oye. Bien, pues. Me quedé en el cuadrante. No, sí, yo ahí sí no te entiendo, porque ¿qué cuadrante? Sí. No, ¿cuál es el cuadrante? Perdón, no, esta no la capté bien. ¿Y por qué no me detuviste en el momento? Porque no sé cuál ejercicio. Aquí hay dos cuadrantes, hay dos lados terminales. Aquí cae en el tercer cuadrante, aunque sea un ángulo negativo. Pero el lado terminal cayó en el tercer cuadrante. Y en el otro cayó. ¿Cómo? Ajá, díganme. Bachilleres, tienen. El micrófono está abierto, la cámara está funcionando. No sé si hay algún. O sea que sí, ingeniero, o sea que si cae en el tercer cuadrante es negativo. Esa afirmación, eso está inconcluso. ¿Es negativo quién, bachiller? Es que ahí tienen que estar muy atentos ustedes. El lado terminal va a caer en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Si es ángulo positivo, medido positivamente; si es ángulo medido negativamente. Ahora, el lado terminal es el lado terminal. Las funciones van a tener signos de acuerdo a los signos que tengan las X y las Y en ese cuadrante. Así podría resumir yo. Si ya entendí. Es de acuerdo a los signos de las X y las Y. Sí, como también es un plano. En el cuadrante donde cae el lado terminal. Así van a ser los signos y los valores de las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, etc. Bien. Ahora vamos a hablar de triángulos notables o triángulos especiales. Esto es para tener la facilidad de conocer valores de las funciones trigonométricas de manera sencilla, sin necesidad de calculador. No memorizarlos, sino que saber deducirlos a través precisamente de estos tres triángulos. No, en realidad son dos triángulos notables, se les llama triángulos especiales.
¿Cuál es un triángulo notable? Bueno, es un triángulo que se conforma. Si estamos hablando del círculo trigonométrico, ahí está en el folleto la deducción, cómo que aparecen. Nosotros le vamos a llamar teta sub r. Este teta sub r puede ser un ángulo que resulta con el lado terminal de un ángulo medido en forma positiva o en forma negativa. Al final conforma un triángulo notable. Y recuerden que esto tiene, como es del círculo trigonométrico, tiene la hipotenusa un valor de 1. Y este es un valor de X y este es un valor de Y. ¿Qué lo vamos a deducir en este momento?